Conceptos básicos y generalidades. Clase 1. El contenido de esta presentación se aboca a lo siguiente. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la definición del acero desde el punto de vista metalúrgico. Vamos a hablar un poquito también sobre la producción, el proceso de producción en las acerías. Vamos a hablar también algo referente a la clasificación y designación de los aceros. Vamos a repasar algunos conceptos fundamentales de resistencia de materiales referente al diagrama de tensión de formación en el acero. Vamos entonces a continuar con algunos conceptos fundamentales que vamos a requerir para poder aplicar de una forma efectiva los procedimientos de diseño de miembros estructurales de acero. Vamos entonces a seguir también con algunos perfiles comerciales que pues generalmente se utilizan. Pueden ser perfiles tubulares, pueden ser perfiles de alma llena, pueden ser algunos perfiles conformados en frío. Esto lo vamos a ver con más detenimiento. Y pues hablar sobre algunos factores de sobreresistencias y tensiones máximas esperadas. Esto también puede utilizarse como utilizar las propiedades medias de los materiales. Simplemente esa tensión cedente multiplicada por un factor RY que pues habla sobre la sobreresistencia, sería como hablar sobre los valores medios. Recordemos entonces que si nosotros pedimos un acero de refuerzo, por ejemplo 4200 kilos por centímetro cuadrado, una acería o un proceso digamos de colada de producción de acero no nos va a enviar 4200, nos va a enviar un valor por encima de 4200, y eso es lo que se habla de ese coeficiente RY de sobreresistencia. Ok, también vamos entonces a hablar sobre algunos componentes del acero estructural en edificaciones. Vamos a ir identificando cada uno de esos componentes para ir familiarizándonos con los nombres, y pues vamos a concluir la clase hablando sobre algunas normativas nacionales e internacionales que aplican para el diseño de estructuras de acero. Continuamos entonces con el proceso de definición del acero. En sí, el proceso de producción del acero involucra que pues nosotros utilicemos varios tipos de materiales. Pero vamos a empezar a enfocar el tipo de material bajo un comportamiento esperado. El comportamiento esperado pues requiere que estos elementos puedan desarrollar cierta ductilidad y tengan, digamos que una función o cumplan una función desde el punto de vista estructural. Motivado a eso, entonces, podemos decir que el acero entonces es una combinación de hierro más carbono más otros componentes, donde en sí el carbono es uno de los componentes que nos va a ayudar a conferir ciertas propiedades especiales para que los elementos se comporten de forma adecuada desde el punto de vista estructural. Vamos a ir viendo entonces esto con más detenimiento. Entonces, bueno, actualmente se designan por aceros productos férreos o reducidos y conformados en caliente, pues que presentan un contenido de carbono entre el 0.1 y el 1.7%. Muy importante, entonces, este contenido de carbono debe estar entre 0.1 y 1.7%. Entonces pueden tener otros elementos también estas aleaciones. Aquí vamos a ver unos gráficos bien importantes. Vamos a ver entonces nuestro primer gráfico que está a la izquierda. Vamos a ver acá en el eje de las abscisas el porcentaje de carbono que se obtiene, y en el eje de las ordenadas las resistencias. ¿Okay? Podemos ver entonces que a mayor contenido de carbono se alcanzan entonces mayores resistencias. Esa es la tendencia. ¿Okay? Pues a partir del 0.75% vemos entonces que la ganancia de resistencia no es tan elevada como en las primeras fases. Muy bien, vemos entonces en líneas generales entonces que a mayor porcentaje de carbono, mayor resistencia. Tenemos también otro tipo de comportamiento, pues que a mayor contenido de carbono, menor ductilidad. ¿Okay? Recordemos entonces el concepto de ductilidad, pues va enfocado básicamente a dos vertientes. Uno,
enfocado directamente al comportamiento del material y otro va enfocado a nivel global en cuanto al comportamiento estructural, ¿okay? Que es su capacidad de deformarse más allá del límite elástico sin producir pérdida apreciable de su capacidad resistente. ¿Okay? Pero cuando nosotros empezamos a estudiar este concepto en resistencia de materiales, lo vemos más aislado, no lo vemos tanto desde el punto de vista sismoresistente. Es muy importante entonces tomar en cuenta que pues no necesariamente un porcentaje de carbono elevado es mejor. No necesariamente un porcentaje de carbono elevado pues confiere más ductilidad. Debemos entonces asociar esa ductilidad con esa capacidad que tiene un elemento de deformarse manteniendo un comportamiento estructural estable. Entonces, esos tipos de comportamiento se asocian a formas de falla. Esas formas de falla son formas que garantizan que la estructura se comporte de una manera adecuada. ¿Okay? Desde el punto de vista estructural se puedan presentar ciertos daños tolerables y pues eso no va a conducir a fallas abruptas. Mayores porcentajes de carbono, menores porcentajes de deformación y pues eso va a conducir a comportamientos estructurales un poco inadecuados. ¿Okay? Nosotros no queremos que se formen fallas frágiles o fallas abruptas. Entonces la fragilidad es algo que nosotros debemos controlar, es algo que nosotros debemos limitar. Siguiendo acá tenemos un esquema general, ¿okay? Tenemos entonces que de forma general tenemos el arrabio líquido o sólido y pues tenemos diferentes aristas. Vamos a ir estudiando cada una de estas, ¿okay? Entonces tenemos un proceso de pudelado, tenemos un convertidor Bessemer, otros procesos de BOF, hornos de hogar abierto, hornos de arco eléctrico, hornos de refrigeración y tenemos el cubilote. En forma general, pues lo que estamos asociando acá es un proceso de fundición. Y pues dependiendo de estos procesos de fundición, podemos tener entonces ciertos productos que nos van a interesar desde el punto de vista estructural, tomando en cuenta entonces el porcentaje de carbono. Decimos que es hierro dulce cuando ese porcentaje de carbono es menor que 0.1%. Tenemos acero del carbón cuando pues tenemos entre 0.1 y 2%. ¿Okay? Más o menos por acá andan todos los diseños estructurales. ¿Okay? Tenemos también colados, hierros maleables, pues cuando los porcentajes están entre el 2 y 2.5%. Y pues tenemos también hierro colado o de fundición gris, ¿okay? Entre 2 y 3,75%. ¿Okay? Muy importante esto del porcentaje de carbono, no solamente para la clasificación, sino también para garantizar ciertos procesos de soldadura que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Siguiendo por acá, entonces, desde el punto de vista tecnológico, existen tres tipos fundamentales de procesos. Tenemos un proceso por soplado, el cual, pues todo el calor procede del calor inicial de los materiales de carga, principalmente al estado de fusión. El proceso de soplado, Bessemer ácido o Thomas básico. También tenemos un proceso llamado con horno de solera abierta, el cual pues la mayor parte del calor proviene de la combustión del gas o aceite pesado utilizado como combustible. El éxito de este proceso se basa en los recuperadores de calor para calentar el aire y así alcanzar altas temperaturas eficaces para la fusión de la carga del horno. Proceso sobre la solera básico y ácido. Siguiendo adelante tenemos entonces la parte eléctrica, hornos eléctricos, pues el cual la fuente de calor más importante procede de la energía eléctrica, puede ser de arco, resistencia o ambos. Este calor puede obtenerse en presencia o ausencia del oxígeno, por ello entonces los hornos eléctricos pueden trabajar en atmósferas no oxidantes o neutras y también en vacío, condición preferida cuando se utilizan aleaciones que contienen proporciones importantes de elementos oxidables. De forma general, entonces, tenemos un esquema que nos va a permitir situarnos un poco en el proceso de producción del acero. En cuanto al proceso de producción, entonces tenemos la materia prima y en sí uno de los elementos fundamentales para todas las acerías, pues, el cual es el horno. Se le llaman altos hornos debido a su configuración estructural vertical.
¿okay? Su configuración es vertical. Y pues en ellos esa materia prima entra como hierro, mineral de hierro. También tenemos un material fundente y también carbón de coque. Todo esto se va mezclando y se va colocando en un proceso de calentamiento y elevación de temperaturas. Tenemos entonces dos salidas, una referente a la escoria y otro al arrabio. ¿Okay? En el arrabio tenemos un proceso pues que va directamente el arrabio fundido, ¿okay? A una especie de convertidor donde se le inyecta oxígeno. ¿Okay? Acá también tenemos unos procesos de chatarra que se van colocando para mezclar. ¿Okay? Y esto pues es simplemente un proceso siderúrgico. De acá entonces sale directamente el acero. ¿Okay? Y tenemos acá un horno eléctrico y pues aquí tenemos algunos lingotes de acero. ¿Okay? Esto en cuanto a la producción final que pues va a originar. Tenemos entonces que pues ahí tenemos unos lingotes de arrabio. ¿Okay? Esto también se le puede mezclar con caliza y coque en un horno cubilote. ¿Okay? Entonces tenemos aquí hierro, coque y caliza, proceso de fundición. Y pues aquí tenemos una cuchara decolada. Muy bien, estos son otros procesos que pues generalmente se utilizan en siderúrgicas y procesos de producción directa. Okay, un horno es alimentado entonces por una carga compuesta de mineral de hierro, magnetita y hematita, y pues cal hidratada, y este proceso consiste en reducir químicamente la cantidad de oxígeno presente en el mineral, obteniendo entonces el hierro reproducido o reducido o hierro esponja. ¿Okay? Lo vemos acá, entonces es poroso y carece de unas impurezas y resulta fácil de manejar en el proceso de fabricación del acero. Y pues este material debe ser posteriormente refinado. Siguiendo acá, adelante con los procesos de producción, entonces el proceso de refinado introduce el hierro esponja en conjunto con chatarra, piedra caliza, grafito y otros elementos en hornos eléctricos de arco, donde entonces se produce un acero líquido, el cual es vaciado en moldes de colada continua. De la misma forma, en el proceso tradicional se obtienen algunos lingotes de diferentes coladas, los cuales serán sometidos a procesos de laminación en frío o en caliente. Entonces aquí vemos ciertos procesos que pues, nos interesan mucho desde el punto de vista estructural, porque fíjense acá, estos procesos de fundición viene para acá pues a unas altas temperaturas, esto se va enfriando poco a poco y tenemos entonces estos procesos de formación de lingotes. Acá entonces vemos estas altas temperaturas, se cortan para formar algunos lingotes y de acá pueden pasar directamente a otros procesos de laminación en caliente. ¿Okay? Lo vemos acá, entonces podemos pasar un proceso de laminación en caliente donde se le va dando cierta forma desde el punto de vista estructural. Estoy hablando de este proceso de producción enfocado desde el punto de vista estructural, más que todo para la fabricación de elementos que van a conformar edificaciones. Entonces vemos aquí el proceso final de laminación en caliente. Entonces estos son perfiles de alma llena. ¿Okay? Estos son unos perfiles que se comportan muy bien y su proceso de fabricación pues garantiza que ellos no queden torcidos, que esto que está acá pues queda de una buena calidad terminada. En general entonces esos aceros se pueden clasificar desde su composición química, ¿okay? También por el contenido de óxidos, por sus propiedades mecánicas. Muy importante porque, por ejemplo, si nosotros vamos a una especificación, puede ser la CTMA36, vamos a ver cierto contenido de composición química y también vamos a ver que esa composición química está asociada a unas propiedades mecánicas, que hay unas propiedades de ductilidad y unas propiedades en cuanto a el módulo de elasticidad, que son parámetros muy fundamentales para hacer el diseño estructural. ¿Ok? También hablamos de su calidad o grado. Este también está asociado también al contenido de carbono. Siguiendo adelante, entonces, vamos a ir hablando un poco en cuanto a su composición química. Tenemos entonces aceros que pueden ser sin alear, semialiados o aliados. ¿Okay? Tenemos entonces aleaciones que influyen en las propiedades del acero. Entre los metales de aleación pueden citarse entonces el cobre, el níquel, el aluminio, el manganeso, el cromo, el fósforo y el azufre. Generalmente entonces se segregan
ya que contribuyen o constituyen impurezas difíciles de eliminar. Es muy importante destacar que este tipo de otros tipos de elementos presentes pues le van a conferir ciertas propiedades que no tanto favorecen a la ductilidad y a su comportamiento, pero sí favorecen más que todo a los procesos de retardado, de los procesos de oxidación, ¿okay? Más que todo el aluminio. Siguiendo entonces acá adelante, hablando un poco también sobre el cromo, también mejora notablemente una resistencia a la corrosión, lo que estábamos hablando, y al desgaste, así como el cobre incrementa la ductilidad y también mejora la resistencia a la corrosión. El manganeso facilita entonces la soldabilidad y el molibdeno permite una mejor deformación en frío. ¿Okay? El níquel incrementa la resistencia a la tracción y el aluminio confiere al material características de no envejecimiento y una estructura de grano fino con buenas propiedades de soldabilidad. Hablemos un poco sobre la influencia de estos elementos químicos en las propiedades del acero. ¿Okay? Entonces tenemos el hierro, es un elemento más simple, el cual pues es muy importante en el acero y comprende aproximadamente el 95% de su composición. Los aceros con un porcentaje bajo de hierro no se califican como estructurales, muy importante. El carbono, ¿okay? Después del hierro, el carbono es el elemento químico más importante del acero. Un incremento del carbono aumenta la resistencia del acero y reduce la ductilidad y la soldabilidad. ¿Okay? Recordemos estas dos gráficas que hemos mencionado anteriormente. Mayor porcentaje de carbono. Está bien, tenemos mayores resistencias, pero aquí está el efecto desfavorable. Si tenemos mayor porcentaje de carbono, entonces la ductilidad va a decaer de una forma importante. En cuanto a su contenido de óxido, tenemos entonces aceros efervescentes, semicalmados y calmados. Aceros efervescentes, entonces cuando la desoxidación del acero líquido resulta débil, se obtienen metales con alto grado de segregación y concentración de elementos. Evidencia de ello es la formación del lingote de una piel exterior relativamente pura durante su solidificación y enfriamiento. Mientras que el interior, entonces, de la masa de su composición química se ve alterada por unas impurezas tales como el azufre y el fósforo, que debilitan el acero, disminuyendo su calidad y haciéndolo poco apto para soldar. Tenemos entonces aceros semicalmados, son aceros parcialmente desoxidados con propiedades intermedias entre los efervescentes y los calmados. Se usan preferiblemente para la fabricación de perfiles estructurales, barras y planchas. Aceros calmados son los aceros completamente desoxidados en los cuales no existen unas reacciones posteriores del carbono con el oxígeno durante la solidificación y la conformación de los lingotes. Estos aceros presentan una estructura cristalina homogénea de composición química uniforme apta para la fabricación de tubos sin costura, rieles y piezas forjadas. Los aceros calmados ofrecen excelentes características mecánicas, buenas posibilidades de ser soldados y una gran utilidad a fines estructurales. Pues se los emplea generalmente como perfiles de espesor considerable. Por ejemplo, en los perfiles europeos, la serie HEB, ¿okay? Pues que deban soportar fuertes solicitaciones, más que todos aquellos que puedan ser clasificados como compactos sísmicos. De una forma general, las propiedades mecánicas en cuanto a designaciones de los aceros, tenemos diferentes, digamos que instituciones internacionales que nos permiten hacer ciertas clasificaciones. Nosotros los ingenieros estructurales nos gustan mucho los ACTM, que existen los ingenieros mecánicos, los cuales pues tienen sus normas automotrices y esas normas automotrices hacen referencia a esas normas ACE. Sin embargo, existen otras como la ISI, ¿okay? Y pues las DIN, las JIS, las normas o estándares chinos, ¿okay? Que pues también son usadas por los ingenieros mecánicos y los ingenieros civiles y los metalúrgicos en general. Tenemos también las normas UNI, que son normas españolas. Es muy entonces común que nosotros especifiquemos un estándar. Por ejemplo, es muy común utilizar el ACTM A36, los ACTM A597. Estos son aceros estructurales, ¿okay? Que generalmente pues tienen esa calidad. Si queremos utilizar una norma SAE, tenemos que hacer una equivalencia desde el punto de vista químico,
¿ok? Y desde el punto de vista de propiedades de los materiales para saber, pues, qué material utilizar. Esto es muy común para las barras de anclaje. Nosotros tenemos, por ejemplo, barras de anclaje A36. Tenemos también algunas designaciones ACTM, pues, F1525. Tenemos la A307. Y pudiéramos entonces hacer ciertas equivalencias con algunas SAE. Por ejemplo, la SAE 1020 es muy parecida a la ACTM A307, que es muy parecido a la A36. ¿Okay? Entonces, algunas veces, dependiendo a la disponibilidad del mercado, si en la cierta localidad donde se va a construir o se va a fabricar una estructura metálica no hay disponibilidad ACTM, pudiéramos entonces utilizar alguna norma internacional como la SAE. Siguiendo acá con las propiedades mecánicas, muy importante, su peso es 7.850 kilogramos fuerza por metro cúbico. Y fíjense que el módulo de Young o módulo de elasticidad, dependiendo entonces de ciertas, digamos, instituciones como el ISC, la DIN, el ICI, pues dicen que está en cierto rango, que va desde 2,04 por 10 a la 6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado hasta 2.1 por 10 a la 6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Generalmente la que más se adopta es esta clasificación DIN, ¿okay? Muy similar. ¿Okay? Tenemos también el módulo de corte. ¿Okay? Esto proviene de, recordando un poquito el comportamiento de los materiales que pueden ser isotrópicos o ortotrópicos. En este caso es un comportamiento ortotrópico que tiene mismas características de deformación a lo largo de, de diferentes planos verticales, horizontales. ¿Okay? Y pues nos interesa mucho la relación de este módulo elástico del corte, ¿okay? Depende de este módulo de Young. Y abajo tenemos 2 más 1 por la relación de Poisson o relación de Poisson. La relación de Poisson, recordemos que simplemente es una relación entre la deformación longitudinal y la transversal de un elemento. ¿Okay? Este coeficiente de Poisson o de Poisson puede tomar diferentes valores, pudiendo estar entre 0.3 elástico y 0.5 plástico. ¿Okay? Para el concreto es 0.2. Tenemos un coeficiente de dilatación térmica, 12 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. En cuanto a la calidad de los aceros, tenemos entonces un acero común, también conocido como acero dulce o acero al carbono. Fue entonces por muchos años el material más usado en la construcción. Es un acero de bajo contenido de carbono que está entre 0,12 y 0,60% en peso. Entre estos aceros están el AE25, esto es una norma venezolana, ¿okay? Norma CIDETUR, de forma internacional, muy parecido a esto es el ACTM A36, tenemos la designación también internacional DIN ST37. La variación en este contenido de carbono resulta decisiva en las propiedades mecánicas de los diferentes aceros. Acero de alta resistencia son aquellos que han incrementado notablemente su punto de excedencia por contenidos elevados de carbono, que van entre 1.4% y 1.7% en peso. O por aleaciones adecuadas, su ductilidad se ve drásticamente disminuida. Pues en algunos casos las elevadas resistencias se logran mediante unos tratamientos térmicos, ¿okay? Y templados o por trabajos en frío. En cuanto a aceros especiales, se fabrican con sofisticadas aleaciones para cubrir necesidades específicas. No todos son adecuados para su aplicación estructural. Por ejemplo, los aceros de los cascos de los submarinos y naves especiales o los usados para la construcción de máquinas de alta precisión. Estos son los aceros especiales. De forma general, tenemos acá en Venezuela algunas designaciones, digamos, como la Covenin AE25, fíjense que esa tensión cedente está en 2500 o 3500, ¿ok? Tenemos la ACTM A36, es 2530 y su tensión última es 4080. Fíjense la A588, esta es muy común, la 500 grados C, 3520 o 3515, muy utilizada en los perfiles laminados en frío. Estos perfiles laminados en frío tienen considerablemente más bajo espesor que los laminados en caliente y pues esta digamos desventaja se ve compensada incrementando entonces la calidad del material.
Generalmente entonces estos perfiles que son tubulares, perfiles omega, perfiles de Z, tienen entonces una característica o una designación superior. También tenemos acero A572, fíjense, 2590, y pues en general podemos pedir algunas características a las acerías. Pudiéramos inclusive pedir que un perfil de alma llena sea con una calidad también superior, sea un A500, por ejemplo. Vamos a seguir acá adelante, entonces hablar un poco más sobre ciertas características, repasando lo que son algunos conceptos que hemos visto en los semestres iniciales, por acá en el cuarto, quinto semestre, resistencia de material. Vamos a hablar un poquito, a refrescar un poco de esos conceptos en el diagrama de tensión de formación. Para eso entonces vamos a pues hablar un poco sobre el diseño de elementos, y este diseño implica determinar su resistencia y rigidez, ¿ok? Y pues estas propiedades se pueden relacionar si se evalúa pues una barra sometida a una fuerza axial. Lo que nos vamos a recordar es de ese ensayo que nosotros realizamos con esa, digamos, máquina de tracción directa que tienen pues esos elementos que pueden agarrar esa barra, ¿ok? En algunos casos son unas mordazas, y estas mordazas permiten agarrar esa probeta y estirarla, ¿ok? O aplicarle una fuerza de tracción, y nosotros vamos a ir midiendo progresivamente la fuerza aplicada versus la deformación, ¿ok? Y eso es lo que queremos entonces recordar un poco acá, ¿no? Entonces estos valores, las gráficas que se obtienen, ¿ok? Van a arrojar unos valores que permiten determinar una tensión y una deformación. Al graficar, pues se origina algo denominado diagrama tensión de formación. Vemos entonces acá esta probeta. Esto ya es una probeta normalizada. Ya acá no tenemos unas mordazas, sino que tenemos acá unos elementos roscados en los extremos. Y simplemente lo que se hace acá es aplicarle una fuerza hasta que se origina la rotura. ¿Okay? Vemos entonces que desde su posición original a una posición de rotura tenemos un alargamiento. Generalmente se colocan a iguales distancias unas marcas, y podemos ver que entre las marcas también existe una longitud mayor. Fíjense acá la longitud mayor. Si ustedes miden esta distancia final y la comparan con esta distancia inicial, vemos que es mayor. Esto nos va a poder permitir monitorear cómo es progresivamente la deformación, y pues en ciertos puntos se va a formar una estricción, una disminución de la sección transversal hasta llegar a un proceso de rotura. Vamos a ir estudiando uno a uno qué pasan con estos puntos a medida que se realiza este ensayo. Vamos entonces a graficar en el eje de las ordenadas una relación de deformación, que vamos en este caso a hablar sobre lo que se deforma entre la longitud total de la probeta, ¿okay? O sea que esto es una deformación unitaria. Y pues en el eje de las ordenadas vamos a graficar las tensiones, o mal llamados esfuerzos, ¿ok? Vamos entonces a ver que inicialmente existe entonces un primer límite acá. Entonces tenemos nuestra barra, esta es nuestra posición inicial, ¿ok? Y pues al ir aplicando fuerzas se van a ir produciendo ciertas tensiones, ¿ok? Esta es nuestra longitud inicial de la probeta. Pues si empezamos a aplicar una fuerza, esto se va a empezar a alargar y vamos a obtener una curva muy parecida a lo que está acá dibujado. Vamos entonces a ir evaluando qué pasa punto a punto. Si nosotros estamos en el punto A, quiere decir entonces que la probeta se ha alargado y se ha aplicado una fuerza FA, ¿okay? Y hasta aquí es muy importante este primer punto porque son proporcionales estas deformaciones unitarias a estas tensiones. ¿Okay? Entonces aquí el módulo de elasticidad se mantiene, es 2.1 por 10 a la 6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y es aplicable la ley de Hooke. Sin embargo, más allá del punto A empiezan a pasar ciertas cosas que vamos a ir repasando una a una. ¿Okay? A es el límite de elasticidad. Tenemos entonces que si seguimos aplicando fuerza vamos a llegar a algo que se denomina el punto B. ¿Okay? El punto B es el denominado límite de proporcionalidad. Quiere decir que más allá de ese punto B se pierde la proporcionalidad, y si nosotros quitamos estas fuerzas aplicadas, por ejemplo esa fuerza FB, ya
si rebasamos este límite, se van a originar unas deformaciones permanentes o remanentes. Tenemos entonces el punto C. Si seguimos alargando, aplicando una fuerza hasta llegar acá a este punto C, ¿ok? Fíjense que la probeta se sigue cada vez alargando más. ¿Ok? Tenemos ese límite aparente de elasticidad o límite de excedencia. A partir de ese punto, entonces, van a pasar ciertas cosas. ¿Ok? Se van a originar ciertas deformaciones. ¿Ok? Hasta llegar al punto D. ¿Ok? Y en ese punto D, pues se van a mantener unas tensiones. Y esto es lo que nos reportan la mayoría de las calidades de los aceros como el FY o tensión cedente. ¿Ok? Y pues si seguimos aplicando más allá del punto D, vamos a llegar al punto E, ¿ok? Que es el límite de rotura. Y pues más allá del límite de rotura vamos a llegar al punto F, ¿ok? Acá entonces, fíjense que ya el punto E se ha formado de una manera importante esa restricción en la parte interna. Y pues al llegar al punto F simplemente hay una rotura, ¿ok? Vamos a ir viendo todos estos puntos, ¿ok? Y graficándolos a través de un vídeo que he preparado para que nos permita refrescar este ensayo, ¿ok? Recordemos entonces que este punto F es la rotura en sí, llamada rotura efectiva. ¿Ok? Fíjense que de una forma general, entonces tenemos el hierro, tenemos una aleación, ya recuérdense que es el acero, hierro más otros componentes, carbono, ¿okay? Cobre, aluminio, magnesio, azufre, y pues ya se le confiere ciertas características, ¿okay? Y estas características van asociadas a una resistencia. Fíjense que este es el punto último de rotura, pues al conferirle o colocar más, digamos, contenido de carbono, nuestra deformación final cambia. Tenemos mayor capacidad, pero menor posibilidades de alargamiento. Tenemos aquí la aleación ACTM 441 y la AS 514. Entonces son aceros que tienen muy altas tensiones, pero muy poca capacidad de deformación. ¿Okay? No necesariamente esto es mejor. ¿Okay? Entonces estos diagramas son similares si se trata del mismo material. De manera general, se permite agrupar los materiales dentro de unas categorías con propiedades afines que se denominan materiales dúctiles y materiales frágiles. Los diagramas de materiales dúctiles se caracterizan por ser capaces de resistir grandes deformaciones ante la rotura. Por ejemplo, este A36, ¿okay? Que es muy preferido para elementos estructurales. Mientras que los frágiles presenten un alargamiento bajo cuando llegan al punto de rotura. Fíjense que su alargamiento es muy bajo comparado con el A36. Siguiendo entonces acá con este diagrama de formación-tensión del acero o de formación, entonces recordando la probeta de acero empleada en el ensayo, pues básicamente consiste en una pieza cilíndrica cuyas dimensiones guardan una relación de proporcionalidad. Tenemos entonces acá el punto donde esas mordazas van a tomar la probeta para aplicar una fuerza de tracción. Tenemos entonces una longitud inicial L0 y tenemos un diámetro inicial. ¿Okay? Esa longitud L0 es aproximadamente 5.65 por raíz de SO. ¿Okay? LO es la longitud inicial, SO es una sección inicial y DO es un diámetro inicial de la probeta. Entonces, para llevar a cabo el ensayo de tracción, las anteriores variables pueden tomarse como los siguientes valores. Por ejemplo, de sub 0, esto estamos hablando del ensayo normalizado de tracción. ¿Okay? 20 milímetros, 10 milímetros con un L sub 0 de 100 milímetros o también de 50 milímetros para este que es de 100 milímetros. Muy bien, entonces en este ensayo llegamos acá, recordando, tenemos el punto A, ¿okay? Se comienza aplicando gradualmente una fuerza hasta de la probeta, pues lo cual provoca un recorrido inicial de la gráfica y que discurra por una línea recta de origen en el punto de coordenadas hasta que llegue al punto A. Acá entonces las deformaciones son proporcionales a los desplazamientos y tenemos ese módulo de elasticidad. ¿Ok? Entonces, si llegamos a este punto A, llegamos a conservar una característica que es la proporcionalidad entre la tensión alcanzada y el alargamiento unitario producido en la pieza. Esto es lo que se conoce como la ley de Hooke. Se relaciona entonces linealmente las tensiones con las deformaciones a través de un módulo de elasticidad constante para cada material,
que en el caso de los aceros de fundiciones vale aproximadamente 2.100.000 kgF por centímetro cuadrado. Okay, pasando entonces del punto A hacia el punto B, okay, hay unos alargamientos producidos, incluso crecen de una manera más rápida con la tensión y se cumple que al cesar la carga, la pieza recupera de nuevo su geometría inicial. Es decir, que si sigue, pues si hay un comportamiento elástico, okay, y hay una recuperación de deformación. El punto B marca el límite del comportamiento y por ello el punto B se denomina límite elástico. Tenemos entonces que una vez traspasado ese punto B, llegando al punto C, pasa entonces a comportarse de una manera plástica, es decir, que no recupera su longitud inicial, quedando una deformación remanente al cesar la carga. De esta manera el proceso de descarga se realiza siguiendo una trayectoria según la línea punteada, por ejemplo esto que tenemos acá, donde si hay una descarga va entonces a tener la misma pendiente inicial. ¿Okay? Ese proceso de descarga se realiza siguiendo una trayectoria según una línea punteada mostrada en el diagrama tensión-deformación que, como se ve, corta al eje en las deformaciones L, delta L entre el L sub 0, ¿okay? A una cierta distancia del origen, que es esta que tenemos acá, ¿okay? Que corresponde a una deformación remanente que va a quedar. Entonces, concretamente, el punto B o límite elástico es aquel que corresponde a una deformación remanente del 0.2%. Si se sigue entonces aplicando una carga, vamos a llegar al punto C, donde a partir de aquí hasta el punto D, las deformaciones pueden crecer de una manera rápida, estas deformaciones, ¿ok? Y pues la carga puede fluctuar, es por eso que tenemos estas ondas, ¿ok? Y pues esos valores en los cuales se fluctúa, nosotros los llamamos límites de cedencia. ¿Ok? Si es una 36, son 2530. Si es acero de refuerzo, por ejemplo una barra o una cabilla de refuerzo para hormigón o para concreto, estamos hablando de que estos valores que oscilan acá estarán alrededor de 4200 kgF por centímetro cuadrado. Okay, más allá de ese punto de cedencia, vamos a experimentar algo que se llama endurecimiento por deformación. Okay, va entonces a originarse un endurecimiento, vamos a tener una ganancia de resistencia. En un pasado, cuando la ingeniería sismoresistente no estaba tan desarrollada, existían entonces algunos aceros que pues se llegaban a estos puntos específicos para que tuvieran mayores resistencias. Eran como se torcían su sección transversal y pues al torcer su sección transversal pues llegamos o forzamos el material a este punto. Esto pues demostró desafortunadamente por el colapso de múltiples edificaciones que no tenía un buen comportamiento estructural porque no disipaba energía de una forma eficiente. Okay, entonces si seguimos incrementando la fuerza a partir de ese punto E hasta el punto F, ya no se va a presentar este fenómeno de endurecimiento por deformación. Aquí podríamos tener aproximadamente el 10% a partir de esta tensión cedente, dependiendo del tipo del acero. Y pues de acá hay un decrecimiento hasta una rotura final de la sección transversal. ¿Ok? Que es lo que tenemos acá escrito. Vamos entonces a ver a continuación cómo se van a ir presentando estos puntos específicos en un ensayo. Fíjense acá la probeta, es una mordaza, está aplicando la fuerza, entramos en cedencia en este punto. Fíjense acá está el longitud inicial, aquí está el endurecimiento por deformación, ¿okay? Aquí empieza a formarse una estricción. Vemos que existe entonces endurecimiento por deformación. Sigue incrementándose hasta un punto donde ha llegado al máximo. Aparece esta estricción. Fíjense acá las mordazas, como esto estaba acá y ahora está aquí arriba, toda esa deformación, hasta que va a llegar un punto donde no hay más endurecimiento por deformación. Y justamente acá hay una caída abrupta, fíjense acá, y la rompe. Este es el ensayo que nosotros hemos realizado
en nuestro laboratorio de materiales. Vemos la estricción hasta la rotura. ¿Okay? Ahí está la barra con la estricción, disminución de la sección transversal y la rotura. Siguiendo acá, entonces, el límite elástico A se define como el punto de tensión máxima que el material puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. Si se apliquen entonces tensiones superiores a este límite, el material experimenta un comportamiento plástico con deformaciones permanentes y no recupera espontáneamente su forma original al retirar las cargas. Si vemos entonces un gráfico donde tenemos la tensión y la deformación y la tensión, tenemos nuestra curva, pudiéramos llegar hasta cierto punto y pues iniciar un proceso de descarga. Él va a descargar con la misma pendiente que tiene inicialmente y si procediéramos a aplicar nuevamente la carga, quedaría esta deformación permanente y pues aplicaríamos, fíjense acá, la descarga. Aquí tenemos nuestra tensión cedente y si aplicaríamos nuevamente la carga, esto es una deformación permanente, nos iríamos nuevamente por este recorrido y de acá seguiría incrementando, ¿okay? Hasta una tensión cedente 2 que continúa en este punto, ¿ok? Tenemos este D sub R, que es una deformación elástica de recuperación. Y pues en general un material sometido a unas tensiones inferiores a su límite de elasticidad, pues deformado temporalmente de acuerdo con la ley de Hooke, la deformación del acero asociada a ese límite elástico es 0,002. En cuanto a la tensión cedente, Fy, ¿okay? Es la tensión asociada a un punto donde el material alcanza su límite elástico. ¿Okay? La tensión de agotamiento, Fu, es la tensión asociada al punto al cual el material alcanza su rotura y deformación última. Y pues definiendo lo que es ductilidad, se define como la capacidad que tiene un material de deformarse de una manera estable. En otros términos, un material es dúctil cuando la relación entre el alargamiento longitudinal producido por una tracción y la disminución de la sección transversal es muy elevada. En cuanto a la tenacidad, se define como la capacidad que tiene un material de absorber energía antes de alcanzar su rotura. En cuanto a la resiliencia del acero, se define como una energía de deformación por unidad de volumen que puede ser recuperada de un cuerpo deformado cuando cesa el esfuerzo que causa esa deformación. En cuanto a la definición de dureza, es una propiedad que mide la capacidad de resistencia que ofrecen los materiales a los procesos de abrasión, desgaste, penetración y rayado. Para medir la dureza de un material se emplea un equipo o un tipo de ensayo consistente en calibrar la resistencia de un material a la penetración de un punzón o una cuchilla, como se usa en un indentador. ¿Okay? También ahorita actualmente existen algunos dispositivos para medir dureza. Ese tipo de dispositivos ya son electrónicos, calibrados, ¿okay? Ya no tenemos que estar haciendo un ensayo para medir la resistencia en la penetración. Es perfectamente aplicable. Y pues algunas veces no sabemos qué tipo de material puede estar presente en alguna estructura y si necesitamos hacer una evaluación, pudiéramos hacer un ensayo de dureza para poder entonces de alguna forma comparativa estimar qué tipo de material pues estamos evaluando. ¿Okay? Este indentador usualmente consta de un extremo, o bien de una esfera, o bien de una pieza en forma de pirámide o forma de cono que está compuesto por un material mucho más duro que el acero que se está midiendo, pues la profundidad de la entalla que produce ese acero al ser rayado por este penetrador nos dará una medida de la dureza del material. Existen varios métodos para calibrar la dureza del material, siendo el método de Brinkley, el método de Rockwell los más comunes. Resistencia al desgarro define como la energía de deformación por unidad de volumen que puede ser recuperada de un cuerpo deformado cuando cesa esa tensión o esfuerzo que causa la deformación. En cuanto a la soldabilidad, pues simplemente mide esa capacidad de ser soldable en cuanto al acero y va a depender directamente de un parámetro que se conoce como el contenido o carbón equivalente. Vamos a ir viendo algunas ecuaciones que nos van a permitir determinar este carbono equivalente.
Por ejemplo, tenemos entonces esa ecuación, el carbono equivalente es igual a ese valor de carbono entre el valor del manganesio entre 6, más, aquí tenemos en el numerador, el cromo, el molibdeno, tenemos acá el vanadio entre 5, más el níquel y el cobre entre 15. Si esto que está acá nos da un determinado valor, yo puedo decir si él es soldable o no. ¿Ok? Y ese valor tiene que ser inferior a 0.4. Por ejemplo, si yo tengo un material y tengo su composición química, por ejemplo, el A36, tengo el cobre, el manganesio, tengo cada uno de estos materiales, ¿ok? Y si yo tengo estos porcentajes, simplemente puedo colocarlos en esta fórmula y saber si son menores a 0.4 para saber si estos son soldables. Por ejemplo, tenemos el carbono equivalente para la 36.33%, menor que 0.4, perfectamente soldable, y el A596, 0.29 también. Ok, en cuanto a los términos de fabricación de estos perfiles comerciales, vamos a hacer algunas clasificaciones. ¿Okay? Tenemos algunos materiales o digamos secciones de perfiles, los cuales vamos a llamar perfiles laminados en caliente. Estos perfiles se obtienen a través de unos lingotes de coladas continuas que son posteriormente tratados y conformados mediante unas laminadoras que deben pasar a través de unos rodillos que permiten que comprimen ese material y le dan una forma de una sección transversal deseada. Luego estos perfiles son cortados en ciertas dimensiones estándar, que pueden ser de 6 o de 12 metros. Generalmente todos son de 12. Vemos aquí algunas características. Acá en Venezuela son muy común utilizar estos perfiles europeos de una serie IPE. Vemos que son de ala constante. Tenemos acá el alma y aquí tenemos un radio de curvatura. Fíjense acá el radio de curvatura, muy importante. Siempre se denomina la altura el valor de D y el ancho del ala B sub F. TW es el espesor del alma y T sub F el espesor de las alas. Tenemos otro tipo de perfiles que son de sección variable. Este tipo de perfiles de sección variable generalmente tienen una mayor resistencia que los IPE y pues al tener mayor sección transversal en cuanto a la variación del ala, pues confiere ciertas características de resistencia en cuanto a el momento resistente. Sin embargo, pueden ser en algunos casos un poquito fastidioso realizar conexiones porque pues este tema de las secciones constantes, sección variable, imposibilita un poco realizar perforaciones para colocar pernos y colocar pernos en las alas, ¿no? Entonces generalmente casi todas las conexiones a momentos tienen que ser soldadas. Siguiendo adelante tenemos otros perfiles que pues su altura versus el ancho son relativamente similares. Estos son los perfiles HEA. Okay, vemos aquí el espesor del alma, el espesor de las alas. Generalmente este tipo de perfiles se utilizan para columnas. Cuando tenemos algunos requerimientos sismorresistentes nos van a importar mucho algunas relaciones de esbeltez del espesor versus el largo de las alas y de estos elementos del alma también. Si eso no cumple, pues no son clasificados como compactos sísmicos y, por ejemplo, ciertos códigos como el ISC 341 en sus últimas actualizaciones de 2016 pues dicen que son elementos digamos que pueden ser clasificados de alta ductilidad o ductilidad intermedia. Entonces no nos interesa mucho hacer una clasificación en cuanto a que si son o no compactos sísmicos. De no ser compacto sísmico quiere decir que estas relaciones de esbeltez de espesor versus el largo no cumplan. Debemos incrementar ese espesor. Motivado a eso, entonces están estos perfiles HEB que tienen más espesor en las alas y estos sí clasifican o catalogan como compactos sísmicos, ¿okay? Y pueden ser utilizados para diseños sismorresistentes. No es que estos no puedan ser utilizados, sino que ciertas configuraciones pues no van a cumplir ciertas relaciones de esbeltez y por eso tenemos esta serie que es la HEB con mayor espesor de las alas en comparación con la HA que tiene menor espesor de las alas. Existen otro tipo de perfiles, como por ejemplo los perfiles UPN, quiere decir que son de sección variable, pueden ser UPL también o de sección constante. Tenemos también los ángulos, muy utilizados para riostramientos. Tenemos algunos perfiles laminados en frío, vemos este perfil en forma de Z
o el perfil en forma de C utilizado, por ejemplo, para las correas de las naves industriales. Esto está conformado en frío, quiere decir que en frío le hicieron el doblez. Como vemos acá, generalmente tienen muy bajo espesor, y pues esto se compensa, como había comentado anteriormente, incrementando la calidad del material. ¿Okay? Esto se obtiene de un doblado de láminas muy finas en la forma deseada sin calentarlas. Su uso entonces se restringe para casos de solicitaciones de limitada magnitud, para sistemas de piso, para cerramientos de techo. ¿Okay? Desde el punto de vista sismorresistente no son adecuados. ¿Okay? Entonces aquí están sus secciones. El espesor T es muy bajo. ¿Okay? Tenemos esos perfiles en forma de Z. Estos también son utilizados para, por ejemplo, para largueros de galpones, de cerramientos. En general, tenemos unos perfiles tubulares. Pueden ser con o sin costuras. Pueden ser con secciones tubulares o de hierro centrifugado. Vemos que en este tipo de perfiles pueden ser redondos, pueden ser cuadrados o rectangulares. Generalmente en algunos casos son conformados en frío o doblados en frío, y en este lado está la costura de la soldadura que se realiza a lo largo longitudinal del perfil. Para los perfiles redondos, por ejemplo, los A53 pueden ser una lámina, que esa lámina se hace un doblado y tiene una costura helicoidal. ¿Okay? Tenemos aquí los perfiles rectangulares, los cuadrados para columnas, y generalmente estos son utilizados para vigas, correas o sistemas de piso en general. También existen otro tipo de serie de perfiles que son electrosoldados. Generalmente entonces una lámina en la parte superior, una lámina en la parte inferior y una lámina en el alma pasan por un proceso donde hay una soldadura continua, pero a partir de un proceso de electrosoldadura. Ahí están entonces esos cordones de soldadura. En algunos casos pudiera haber un calentamiento excesivo que diera lugar a que este tipo de perfiles puedan torcerse. Es bien difícil entonces garantizar que estos procesos de fabricación originen que el perfil no esté dañado, no esté torcido. Existen bastantes mermas y digamos que perfiles que pueden ser rechazados en estos procesos de fabricación. De igual forma que los perfiles HEA o HEB se caracterizan en diferentes grupos. Uno, por ejemplo, la serie CP, donde el ala y la altura son relativamente similar, el tamaño del ala y la altura. Y los perfiles BP, donde pues la altura es considerablemente mayor que el ancho del perfil. Esto generalmente lo usamos para viga, y este tipo de secciones generalmente lo usamos para columna. También pudiéramos de repente hacer algunas combinaciones de perfiles. ¿Okay? Dos perfiles en forma de U soldados pudieran ser un perfil tubular. Dos perfiles en forma de U soldado, de esta forma pudiera ser como un perfil tipo IPE. Algunas combinaciones de ángulos pudieran ser perfiles como secciones T para riostramientos. Pudiéramos tener algunos reforzamientos en ciertas secciones de los perfiles, si estos no chequean, si pudieran soldar algunas planchas de refuerzo. ¿Okay? Pudiéramos de repente en una cercha, en el cordón superior, colocar un perfil U o arriba o abajo para incrementar la sección transversal de esos patines, y que las fuerzas de compresión o tracción puedan ser soportadas. Esto generalmente se usa para refuerzos. Pudiéramos tener algunas combinaciones, por ejemplo, para columnas, y pudiéramos utilizar estas configuraciones para poder realizar conexiones a momentos en ambas direcciones. Pudiera entonces también una sección de doble T cortarse y colocarse para hacer una cartela, o sea que podemos tener elementos de sección variable. Y bueno, de forma general quisiera hablar de un aspecto fundamental. Esto lo vamos a encontrar mucho en el inicio de la mayoría de los códigos, y pues se habla sobre factores de sobreresistencia y tensiones máximas esperadas. Que para el diseño sismo resistente conforme a este tipo de acero se consideran unos factores de sobreresistencia del material al fin de estimar la capacidad máxima probable de los miembros que incursionan en el rango inelástico. Por ejemplo, cuando se hacen diseños por capacidad, tenemos pórticos especiales de momento en acero, y esto involucra a que pasemos a diseñar con esos momentos plásticos, y esos momentos plásticos deben ser referidos a las propiedades medias de los materiales. O sea que esa tensión cedente debe incrementarse por un factor RY llamado factor mínimo de sobreresistencia cedente. ¿Okay? Tenemos un factor RT, que es un factor mínimo de sobreresistencia última.
Por ejemplo, nosotros podemos decir que la tensión esperada, la tensión cedente esperada, es RY por FY. La tensión última esperada es FU por RT. Muy bien, y si nosotros hacemos un ensayo de tracción directa, como el que acabamos de ver anteriormente, el valor en el cual va a reportar esa tensión cedente va a ser este valor de RY por FY. Por ejemplo, si es una CTM a 36, no será 2530, será superior a 2530. ¿Y en cuánto será superior? En cuanto a este valor de RY o valor de sobreresistencia. Entonces esto va a depender del tipo de acero. Por ejemplo, si tenemos aceros laminados en calientes y barras, por ejemplo, para el A36, ese valor de RY es 1.5. Eso es importantísimo, porque aquí estamos diciendo que estamos incrementando un 50% esa tensión cedente, que en realidad es lo que tiene. Por ejemplo, el A172 es 1.1. O sea que si aquí el RY de una 36 es 1.5, yo tengo un valor de momento plástico, y si lo multiplico por 1.5 estoy incrementando un 50% el valor de momento. Quiere decir entonces que para el diseño de las conexiones, acá esto va a originar unos espesores relativamente importantes, ¿ok? Y pues van a influenciar de una manera importante el diseño sismo resistente, más que todos estos valores de RY. Fíjense acá, 1.5 para el A36. Para otro tipo de acero tenemos 1.1, 1.2, ¿okay? Por ejemplo, para secciones huecas, A500, acá 1.4, ACTM A500 grado B. Para tubos A56, A53, estos son los que tienen costura, un 60% de incremento. Por ejemplo, para las planchas un 30%, acá para el A36 y el A572 1.1. Vamos entonces a continuar con otro aspecto fundamental para ir familiarizándonos un poco más con el nombre de ciertos elementos de acero. Entonces, para eso he copiado esta imagen de la norma venezolana de montaje y construcción de estructuras en acero, y vamos entonces a ir nombrando cada uno de estos elementos. En primera instancia tenemos algunos anclajes estructurales, son elementos que se colocan en planchas o perfiles, los cuales posteriormente se hacen unos vaciados, o sea que estos son preinstalados, pudieran ser postinstalados también, y su finalidad entonces es transmitir esas solicitaciones de los elementos los cuales están conectados a elementos de hormigón o elementos de concreto. Muy bien, seguidamente tenemos unos arriostramientos, aquí tenemos estos elementos diagonalizando, en algunos casos podemos tener pórticos especiales de momento en un sentido, pero en otro sentido no son pórticos de momento, pudieran ser entonces un sistema estructural asociado a diagonales concéntricas. Generalmente estos arriostres se utilizan para este tipo de configuraciones estructurales. Tenemos bases de acero o planchas base, acá lo vemos. Tenemos también las celosías o los joists. Esto es el término para el cual la mayoría de las normas se refieren. Tenemos las columnas, son todos los elementos verticales. Tenemos también unos componentes de acero estructural para marquesinas. Tenemos también algunos conectores de corte o Nelson Stud. También pudiéramos hacer estos conectores de corte con unas pletinas o digamos algunos ángulos cortados y soldados en la parte inferior. Tenemos también algunos empalmes o conectores para unir componentes de acero estructural, remaches y pernos. En general, las correas para transmisión de cargas de cerramientos. Tenemos algunos largueros o correas de fachadas. Pueden ser perfiles U, pueden ser perfiles T o unos perfiles. Fíjense que acá también tenemos unos colgantes porque como ellos están configurados con el eje fuerte en un sentido, pueden tener una gran deformación. Su función fundamental es soportar los cerramientos flexibles de las naves industriales, por ejemplo. Tenemos algunos elementos como ángulos que se utilizan para colocar dinteles en cuanto a pasos de ventana que tienen mampostería en la parte superior. Tenemos algunos marcos para puertas, ¿okay? Acá que constituyen la estructura de acero. Pudiéramos tener algo que se denominan parrillas de acero estructural para poder elevar en algunos casos algunas estructuras y pues darle un poquito más de altura. Tenemos pies de amigos o puntales. Tenemos acá unas planchas de piso,
pueden ser lisas o corrugadas. El grating también se utiliza como sistema de pisos muy bueno porque pues como no se le queda el agua acumulada, tiene más durabilidad. Tenemos algunas planchas de repartición de acero estructural. Tenemos acá unos separadores de ángulos de elementos de unión de corte. Algunos elementos de soporte fabricados para perfiles de acero para tuberías, racks de tuberías. Tenemos acá unos soportes de techos colgantes con altura mayor o igual a 80 milímetros. Tenemos algunos tirantes, fíjense acá estos tirantes que pueden ser utilizados para los largueros o para estos elementos colgantes. Okay, en general todos los elementos, la mayoría de los elementos configurados horizontalmente como las vigas. Tenemos aquí unas vigas carrileras, tiene el carril en la parte superior. Aquí vemos que tenemos el tope para garantizar que más allá de acá no caiga esa viga carrilera. Tenemos algunas vigas para grúas de monorriel. Fíjense acá esas vigas. Tenemos el monorriel aquí abajo. Y bueno, vamos a concluir la clase simplemente haciendo mención de algunas normativas. Por ejemplo, algunas venezolanas. Tenemos la sismo resistente. 1756 del año 2020, construcciones sismo resistentes. Tenemos la 1753, que son estructuras de concreto armado para edificaciones. El equivalente a este código americano es la 6318 del 2019. Tenemos la norma criterio de acciones mínimas COENIN 2002, el equivalente a este código, más la mezcla de las del sismo resistente es el AC 07 2016. A6318 hay una versión 2019. Tenemos por ejemplo la 1618. Existe una actualización de este código del año 2016, la cual está en conformidad con el ANSI ISC 360-2010. Y tenemos la COENIN MINDUR 1755, Código de Prácticas Normalizadas para la Fabricación y Construcción de Estructuras de Acero. Tenemos la 2003, Acciones de Viento sobre Construcciones. Esto también a nivel internacional hace referencia, por ejemplo, al código AC07 2016. Tenemos el código estándar de diseño americano, el ANSI ISC 360-2016. Y tenemos algunas disposiciones internacionales desde el punto de vista sismo resistente, las cuales son el 341-2016 y 358. ¿Okay? Acá vamos a hablar de ciertos aspectos o provisiones para diseño sismo resistente, pero no solamente en acero, en concreto también. ¿Okay? A pesar de que acá hable mucho sobre la parte del diseño de acero, pues aquí se hablan sobre algunos diseños y clasificaciones especiales de elementos para poder realizar diseños sismo resistentes. En cuanto a las conexiones, tenemos conexiones precalificadas. Ya pues hay un seminario dedicado específicamente a eso, y pues existen este tipo de códigos como el ANSI ISC 358. Muchas gracias por su atención.